Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecemos a quienes hoy nos están acompañando en este segundo foro del ciclo de foros que hemos venido organizando por parte del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, el CEADE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. El día de hoy vamos a desarrollar el foro relacionado con un tema muy importante para la democracia en Colombia, como lo es las experiencias de las comunidades y los pueblos étnicos en la administración pública, en el desarrollo de su ejercicio desde los cargos de elección popular y las corporaciones públicas en Colombia. Entonces, hoy nos está acompañando en la moderación de este foro el doctor Jaime Luis Lacutir, honorable magistrado del Consejo Nacional Electoral. En el panel tenemos tres grandes líderes, dos mujeres muy importantes dentro de la defensa de los derechos de las comunidades étnicas, de los pueblos indígenas, pero también de los derechos ambientales, de los derechos sociales, como lo es la doctora Aura Benilda Tegría, que es alcaldesa de Cubará, Boyacá, perteneciente a la comunidad UBA. Varios años trabajó desde el ejercicio de la asesoría jurídica y contó con el apoyo de todas estas comunidades para poder llegar hoy al cargo que ocupa. Nos acompaña también por parte del movimiento Maíz una líder destacada en Bogotá, que es Ati Kiwa, indígena IQ, que también se ha destacado históricamente por su defensa de los derechos sociales. Y nos acompaña Bonifacio Enríquez Palmar, actualmente alcalde de Uribia, La Guajira, un líder juvenil que ganó frente a los grupos políticos tradicionales y bueno, que también se ha representado por la defensa de los derechos sociales y de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, le daría la palabra a continuación al doctor Jaime Luis para que demos inicio a este segundo foro. Oscar, bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad es que me llena de mucho placer compartir este escenario virtual, primero con dos mujeres destacadas, la honorable concejal Atic, que en alguna oportunidad tuve la fortuna de conocerla por allá por el Consejo Nacional Electoral cuando estaba ella preocupada un poco por su curul en el Consejo eh, que hoy desempeña muy bien. Aprovecho la oportunidad para felicitarla. Alcaldesa Aura, pues también para mí es un gusto tenerla en este espacio virtual donde el Consejo Nacional Electoral quiere abrir el espacio para que todos los colombianos puedan conocer las experiencias que ustedes, particularmente como mujer y como pertenecientes a una etnia de una u otra manera, conocer sus experiencias en la administración pública. Y pues por supuesto Bonifacio es un amigo, es un hermano, pues yo soy guajiro, además como lo dice mi camiseta, yo quiero al pueblo guayú, yo también soy guajiro, el pueblo de Uribia desde hace mucho tiempo está dentro de mi corazón y por supuesto pues para mí más que grato es compartir con él y con el pueblo uribiero y con la gran nación guayú este espacio. Bienvenidos a los tres y bueno, a lo que vinimos, vamos un poco a conocer la experiencia de cada uno de ellos, eh, no sé, para no ser un poco, ¿cómo es que dicen por ahí? Por orden de edad, dignidad y gobierno. Yo no sé entonces si la honorable concejal o la alcaldesa se atreve a iniciar de acuerdo con el orden de edad, de dignidad y de gobierno. Entonces, miremos a ver cuál de las dos grandes mujeres que hoy aquí nos acompañan inicia pues este conversatorio y un poco más es conocer las experiencias de ustedes como políticas, como líder, como pertenecientes a una etnia en Colombia y por supuesto su experiencia en la administración pública. Entonces, si la concejal me lo permite, iniciamos por la alcaldesa Aura y como lo habíamos planteado, quisiéramos un poco conocer de, su, de su persona primero, de sus calidades personales, de su etnia también un poco para que sepamos en Colombia que existe en Boyacá una etnia
que también representa a toda esta cultura colombiana, y después un poco pues que nos cuente cómo ha sido su experiencia como administradora en lo público. Doctora Aura, tiene usted de 3 a 5 minutos el espacio para que nos deje el saludo y un poco para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia. Muy buenas tardes para todos, doctor Jaime Luis Lafucci, muchísimas gracias, su merced, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría, a los demás compañeros que se encuentran aquí, con quienes hemos compartido el escenario, también al compañero Bonifacio, muchísimas gracias al doctor Oscar Londoño. Para mí es un honor la invitación del día de hoy. Mi nombre es Aura Valeria Cristancho. Soy miembro del pueblo de la nación Ugua, un pueblo ancestral y milenario de Colombia, en el cual pues aún mantenemos nuestros usos, nuestras costumbres, y que nosotros nos hemos denominado guardianes de la madre tierra porque hemos dado un fuerte proceso de lucha y resistencia por pervivir como cultura milenaria, pero también por proteger nuestros recursos naturales, porque somos conscientes de esa relación que tenemos con nuestra madre tierra, con nuestra madre naturaleza. Los Uguas estamos en 5 departamentos, en el departamento de Boyacá, por supuesto, en Arauca, Casanare, Santander y norte de Santander. Aproximadamente somos una población de alrededor de más o menos 10.000 habitantes de los 5 departamentos. Tenemos 2 dialectos básicamente, tenemos uno en la parte de los Santanderes, que es un poco más rápido el pronunciamiento, y también en las dialectos que manejamos en las comunidades de Boyacá. Tengo 30 años, actualmente soy la alcaldesa del municipio de Cumaná y me siento muy orgullosa de representar no solamente a mi raza, a mi pueblo, sino también a todos los pueblos indígenas, porque eso es una victoria y eso es un orgullo de todas las comunidades que por primera vez en la historia tenemos 2 alcaldesas indígenas en Colombia, la compañera Mercedes Humpalá de Silvia Cauca y mi persona, y realmente es una victoria que enorgullece los procesos de las comunidades indígenas en materia política, en materia electoral. Yo creo que en este momento, en la actualidad, el movimiento alternativo indígena social está fortaleciéndose bastante, porque creemos de que es momento de llegar a estos escenarios, y decía hace días, decían, estos son escenarios de poder, pero de poder ayudar a la gente, de poder hacer y dar lo mejor de nosotros, y que en este momento el pueblo Ugua haya dado un paso tan fundamental, porque aunque esta iniciativa, por supuesto, el movimiento Maíz, que fue creado y viene desde el seno de todas las organizaciones indígenas, de las comunidades indígenas, muy pocas comunidades han llegado a estos escenarios. Entonces, realmente es una victoria que me enorgullece, pero que también enorgullece a muchas comunidades indígenas, y que en este momento el poder estar haciendo este trabajo de liderazgo, porque aún a pesar de que soy alcaldesa, primero soy indígena Ugua, tengo mis usos, mis costumbres, mis raíces, y en este momento podemos demostrar a las comunidades indígenas, a todos los pueblos, de que es necesario llegar a estos escenarios para demostrar que sí tenemos una capacidad de poder administrar en el público, porque ese es el temor que tenemos muchas veces entre los pueblos indígenas, el de poder administrar lo público, poderlo administrar muy bien. Bueno, alcaldesa Aura, muchas gracias. Pronto al final, yo no sé si los demás compañeros también había ahí como una interferencia del sonido de nuestra querida alcaldesa. Quería hacerle una precisión. Bueno, me decía que, o nos comentaba, es muy joven, tiene 30 años, eso alcancé a escuchar. ¿Por qué movimiento o partido político te inscribiste? Yo soy del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, que para llegar a la alcaldía, hizo coalición con el Partido Liberal y con el Partido Alianza Verde. Ok, perfecto. Y puntualmente, alcaldesa, en este año, lo primero, ¿es su primer cargo público de elección popular? Sí, es el primer cargo público de elección popular. De profesión soy abogada, especialista en Derecho
procesal, administrativo, y pues llevaba alrededor de 4 años siendo asesora jurídica de la Asociación de Autoridades Tradicionales Tugua. Por primera vez tuve la oportunidad de ser la primera asesora jurídica de esta asociación que representa a las 17 comunidades del pueblo de la nación Tugua. Perfecto. Y quería hacerte una pregunta muy puntual y en el mismo sentido para los otros 3 o los otros 2 invitados, la honorable concejala Atic y el alcalde Bonifacio, y es, ¿cómo ha sido su experiencia puntualmente? ¿Cómo ha sido su experiencia en materia político-electoral para llegar a la instancia de alcaldesa? Es decir, ¿crees que el hecho de pertenecer a una etnia en tu municipio te sirvió o por el contrario genera algún tipo de limitaciones para poder acceder a un cargo de elección popular, o por el contrario consideras que esa condición facilitó que el pueblo mayoritariamente depositara el voto de confianza en usted? Doctor, la verdad fue un proceso bastante difícil, complejo, además porque se tiene una estigmatización hacia las comunidades indígenas. Además porque era la primera vez, o es la primera vez, digamos, que se tiene una alcaldesa, pero para llegar a ese escenario realmente la estigmatización, la discriminación que existe hacia las comunidades indígenas fue de pronto un poco de obstáculo, por decirlo así, porque entonces los demás candidatos o la comunidad simplemente decían, no, por el hecho de ser indígena, ¿qué capacidad tiene para poder administrar un municipio? ¿Qué capacidad tiene para administrar lo público? Entonces, había demasiada discriminación. En esta oportunidad, en el municipio de Cubará, una vez tuvo un candidato, un compañero indígena, Hugo, y solamente sacó alrededor de 200 votos, 500 votos. Entonces, se tenía muchísimo temor, pero también había una cosa muy importante, y es que yo creo que el poder decir, mire, soy candidata indígena, pero también soy profesional, pero también he estado acompañando los procesos de las comunidades, de las juntas de acción comunal, de los gremios, de los sectores. Yo creo que eso fue en últimas, el llamado que nosotros hicimos era el de unirnos, el que no tenía por qué haber una división de indígenas, de colonos, de afros, sino que debíamos unir todas las fuerzas para precisamente traer un cambio, una transformación al municipio de Cubará, y que se diera esa oportunidad, que Cubará fuera un municipio que dijese, vamos a darnos una oportunidad de creer en la unidad y poder creer de que sí es posible hacer las cosas bien, además porque el municipio de Cubará, el 50% es comunidad indígena Uwa, o sea, somos la mitad de la población, y que jamás en la historia se había tenido un alcalde indígena. Entonces, yo creo que el romper esos esquemas, esos estereotipos que se tienen de que las comunidades indígenas no cuentan con la capacidad de llegar a esos escenarios, pues realmente fue un ejercicio bastante fuerte, pero que al final, gracias a cada uno de los gremios, de los sectores, por supuesto también al apoyo de mis autoridades tradicionales, el poder creer y darle la participación a una mujer, porque muchas veces también dentro de las comunidades indígenas existe el machismo. Entonces el poder solamente denominar y decir, vamos a tener una alcaldesa que tenga ese aval de las comunidades indígenas, ese aval del movimiento alternativo indígena social, pues fue fundamental, porque si no fuese así, yo creo que yo no estaría hoy siendo alcaldesa si no contase con esa participación y con ese aval y ese decir como la apoyamos, con ese respaldo. Bueno, alcaldesa, tiene usted ahí un gran reto y una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque le escuchamos entonces decir que por primera vez su municipio tiene de alcaldesa a una representante de la etnia Tugua, así es, ¿verdad? Y, sí, señor. Y por supuesto, pues que tiene además una gran responsabilidad para representar no solo al 100% de los habitantes de su municipio, inclusive a los que no votaron por usted, sino más una responsabilidad con su etnia que en esta oportunidad le están dando el voto de confianza.
En el mismo sentido, honorable concejal Atic, de usted, pues sí, alguna referencia teníamos, de pronto un poco más de experiencia en lo público. Si mal no estoy, recuerdo pues que ya en el pasado había usted ocupado también el cargo de concejal en el recinto del Consejo de Bogotá. Hoy nuevamente llega y en ese mismo sentido, además, también es muy joven. En alguna oportunidad también, como le decía cuando hablamos, gran defensora del medio ambiente, esos principios gestores de la madre naturaleza. Y en ese mismo sentido, además pues de darle los saludos especiales, también un poco que nos cuente cómo ha sido su experiencia desde lo público en representación de una comunidad indígena. Si considera usted que en materia política electoral, para llegar a las instancias a las que usted ha llegado, concejal de la capital de nuestro departamento, si eso de una u otra manera le ha generado algún tipo de limitaciones o si por el contrario considera usted que el acceso a el espacio electoral en Bogotá es fácil para personas de la etnia que usted representa. Honorable, muy buenas tardes y los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, magistrado Jaime Luis. Muchas gracias al Consejo Nacional Electoral. También un saludo para Oscar del Centro de Estudios de Democracia y Asuntos Electorales, a la Registraduría Nacional. Un abrazo especial para Aura Tegría. Un gusto poder escuchar que el pueblo UBA no solamente ha sido un pueblo que nos ha dado ejemplo en materia ambiental de lo que significa el petróleo para la tierra, la sangre de la tierra, extender a través de ella un abrazo fraterno para Benito Covaría, que para mí es un abuelo al que quiero, aprecio y ha sido inspiración del pueblo UBA. También a Bonifacio Enrique, allá en La Guajira, una tierra sedienta que realmente cada vez más clama por un liderazgo más sensible al agua. Yo quiero pues compartirles un poco sobre mi historia de vida. Yo soy una niña que creció al pie de una montaña que se llama Yeurua. Ye es el lugar donde nosotros honramos el agua. Ye es agua en lengua arhuaca. Y crecí con mis abuelas, que son de las nieves perpetuas, rodeada de historias que creo que es muy importante para un niño. Estas historias realmente es donde uno forma su carácter, su personalidad, su sensibilidad en su manera de relacionarse con el agua, con la tierra. Hice mi bachillerato también allá en Nabucima, que es tierra donde nace el sol, y tuve la oportunidad en el marco pues de una historia también que ha afectado a los pueblos indígenas de nuestro país. Mi mamá fue desplazada del conflicto y realmente cuando uno tiene un amor tan profundo por la tierra, estos desmembramientos territoriales, estos desarraigos duelen en el alma muchísimo. Sin embargo, tenemos dos opciones en la vida, o nos quedamos lamentándonos, lamiéndonos las heridas, o tomamos decisiones. Yo creo que hay momentos de la vida en que uno tiene que tomar decisiones y yo tomé la decisión de alzar mi voz. Y recuerdo que después de una campaña muy difícil al Consejo de Bogotá, yo era el número 7 en una lista, logré llegar y lo primero fue enfrentar el tema de la edad, que no tenía la edad para ser concejal de Bogotá. Esto me llamó mucho la atención porque yo lo que sentí en ese momento es que este país sigue mirando a la diversidad étnica como si fueran menores de edad y se minimizan las agendas, es decir, las propuestas que vienen de los pueblos indígenas no son propuestas solamente reivindicativas a los pueblos indígenas. Como yo soy guardiana del agua, pues sueño con una ciudad multiétnica, pluricultural, que se ordena y se gestiona en torno al agua. Y esto tiene un sentido de reivindicar un principio de ecología sagrada para todas las culturas de América. Tuvimos ciudades, Tenochtitlán, es decir, esto tiene que ver con el ordenamiento hidrográfico.
Y si miramos, pues el vínculo que la Sierra Nevada ha tenido con Bogotá es un vínculo entrañable, espiritual. Venimos a honrar las lagunas, 7 lagunas madres que bordean este territorio. Para nosotros el río Bogotá, pues es un río hermanito que se une con el río Magdalena en nombre ancestral, el Yuma, el alma de nuestra tierra, hermano del río Cauca, del río Medellín, y todas las aguas se conectan y fluyen hacia el mar Caribe. Para nosotros, Aluna, Atia, Ruama. La mitad de los territorios de Colombia son marítimos, son nuestros mares, solo el 2% está protegido. Sin embargo, nosotros no hemos generado un sentido de apropiación social y cultural del ciclo natural del agua. Es un país donde llueve 2 veces más que en América, 3 veces más que en el mundo, que tiene el sistema de páramos más importante en el caso de Bogotá. Pues esto son principios de ecología sagrada que realmente deberían permitirnos tener un hábitat en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Entonces, tratar de impulsar el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, en el caso de la Sierra Nevada, como base del ordenamiento territorial de nuestro país, ha sido realmente una labor pedagógica, es una labor de que la gente pueda verse también representada en esta agenda y entender que nuestro mayor patrimonio como nación es nuestra diversidad en la naturaleza y en la cultura. Es decir, trascender un poco todos estos estereotipos, estigmatizaciones. Además, me he formado, soy administradora pública, hice mi maestría en gobierno y políticas públicas, he sido docente, bueno, concejal 2 veces. En mi tercer periodo, poder materializar esto en políticas públicas realmente ha sido el mayor reto, es decir, ganar el consenso político en una corporación donde se expresan las diversas fuerzas sociales y políticas y que puedan darle su voto de confianza a una agenda que, si bien viene del corazón indígena, está al servicio de Bogotá y pues del país. Bueno, honorable, a mí sí no me va a pasar las ganas de preguntarle algo que muy seguramente a muchos de los que nos están aquí acompañando y a muchos bogotanos seguramente se preguntan desde el punto de vista del voto, desde el punto de vista electoral. Pues ya yo creo que todos los oyentes se pudieron haber dado y los que nos acompañan a través de este escenario virtual se han podido dar una idea de la vasta experiencia y el conocimiento que tiene usted sobre la naturaleza y todas las bondades que de la madre tierra le puede significar al hombre. Pero vamos al terreno político electoral y cómo así que una mujer digna representante de la etnia arhuaca termina siendo concejal de Bogotá. Yo sí quisiera, por favor, que nos contaras un poco de esa experiencia política, digamos política. De pronto es porque de pronto yo no sé, y es que en Bogotá hay como una comunidad arhuaca grande que sienten usted esa representación o su potencial electoral está circunscrito en qué especialmente. Y la pregunta porque la verdad a mí me llama mucho la atención, como usted bien lo decía, representa a nuestros arhuacos colombianos, que además son nuestros, también tenemos en La Guajira una comunidad arhuaca, así como los guayú, que es el pueblo indígena más grande de Colombia. También en nuestros límites con Santa Marta por La Guajira también tenemos una comunidad arhuaca, y a mí sí me llama mucho la atención eso, que me cuentes un poco esa experiencia política de cómo sale una arhuaca inteligente, 3 veces concejal de Bogotá. Pues yo sí quisiera un poco que me contaras cómo ha sido esa experiencia desde lo electoral. Bueno, fíjate, cuando pensamos en hacer una campaña, lo primero es tener una agenda. Y yo creo que el Tanus de Namo, la paz
ha sido una tradición para mi cultura, para mi pueblo. La Sierra Nevada de Santa Marta es un símbolo de paz, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Entonces yo creo que este es un país realmente que cada vez más comprende la importancia de una paz profunda. Nosotros le llamamos Tanas de Namo, pero no solamente en la retórica, sino también en la agenda y en las acciones. Entonces yo creo que esto genera, más allá pues de la base electoral pues indígena, que es orgánica, que se siente representada, también la búsqueda de una sociedad que tiene como horizonte la reconciliación. En ese sentido, pues yo creo también que es fundamental entender el momento que vivimos. El COVID realmente lo que coloca en cuestión es la profunda crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Hablar de los planes de vida de los pueblos indígenas como base, como inspiración, colocar la vida en el centro, pues yo creo que es algo que convoca más allá, lo vemos en estos días de movilización, cómo la gente se siente identificada, por ejemplo, con la minga indígena. Y no solamente por lo que representan los indígenas, sino por la agenda, que significa hablemos de la vida. Pero no es un discurso vacío. Yo creo que tengo que agradecer el trabajo milenario que han hecho los pueblos indígenas. Por ejemplo, hoy el 22% del mundo es territorio indígena, alberga el 80% de la biodiversidad, se hablan 7,000 lenguas, es decir, esta ha sido una lucha histórica contra la homogenización, y hablar de cuidar la vida, pues es algo consistente con la historia y la lucha de los pueblos indígenas. Hoy también está la Comisión de la Verdad hablando de los pueblos en exterminio físico y cultural, entre ellos, por supuesto, mi pueblo, al igual que otros pueblos indígenas, pero casi que hemos dado la vida por cuidar la tierra. Entonces yo creo que también la gente, entre elegir en un marketing publicitario que habla de lo ambiental y entre elegir un indígena que realmente representa un trabajo de cuidado de la madre tierra, pues prefiere darle un voto de confianza, y más cuando se hace una gestión, en el caso concreto del Consejo de Bogotá, no solamente era una poética del agua, era un amor al agua, era un modelo de ciudad que se ordena y se gestiona en torno al agua. La gente sabe que Bogotá región depende de la sanidad del río Bogotá y cree realmente que las propuestas que estamos haciendo son serias. Y ahí viene pues también una labor muy importante, y es cómo la gente realmente cree en sus líderes, cree en lo que se le dice. Porque muchas veces decimos cosas en campaña, planteamos una agenda, pero hacemos otra cosa cuando estábamos en el ejercicio ya de nuestro cargo. En nuestro caso, el primer eslogan de campaña fue por el agua y la vida a ti al Consejo, y lo primero que hice fue dejarle a Bogotá el acuerdo 347 del 2008, un plan distrital del agua que cumple su diseño, luchar por el mínimo vital que le llegó a 256,000 personas. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tan importante, qué tan relevante es? Yo creo que la Guajira puede entender más lo que significa el acceso al agua, lo que significa los vitales, el derecho a la alimentación. Hoy defendemos el Dorado de Bogotá, son los suelos de vocación agropecuaria que si no hacemos algo en el marco del POT que discutiremos el otro año, pues serán sacrificados por la especulación inmobiliaria. Defender los suelos con vocación agrícola es una prioridad. Y yo creo que en esta pandemia, que hemos visto los trapos rojos en la ciudad, la gente entiende realmente que este es un tema de la dignidad humana, del derecho humano a la alimentación, de los vitales orgánicos, pero también tiene que ver con los vitales funcionales, es decir, el carácter que tienen nuestras empresas públicas y cómo nosotros vamos a superar la crisis. Nosotros no estamos hablando de una realidad que compartimos con la mayoría de la sociedad. Estamos hablando de propuestas que pueden materializar y dignificar y colocar en el centro los derechos humanos.
Los derechos humanos no han sido un regalo del gobierno, han sido fruto de la lucha de años, en el caso de los derechos de la diversidad étnica, en el caso de los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación. En ese sentido, yo creo que cada vez la gente sabe que es consistente nuestra defensa de los derechos humanos, nuestra defensa de los derechos de la naturaleza. Esto sí que me ha costado porque la gente no comprende cómo es que vamos a replantear en el marco de esta pandemia nuestra relación con la tierra, que no la podemos tratar como una cosa, que no es un objeto. Y menos mal que nuestro país viene avanzando en esa línea. Hoy tenemos 7 ríos sujetos de derecho, la Amazonía, un páramo en Boyacá. Y esto tiene que ver con el reconocimiento, no de incluir una indígena en una corporación pública, sino de incluir una visión del mundo. Yo recuerdo una sentencia histórica que cobijó mis derechos políticos, que es la sentencia T778 de la Corte Constitucional, que dice: mi representación política va mucho más allá de representar un partido, representa una visión del mundo, una cosmología del agua, una cosmología, y a mí me parece que eso enriquece la democracia. Es decir, esto tiene que ver con un horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo, y cómo transformamos las relaciones simbólicas entre culturas distintas, que no puede ser sobre la base de la imposición de una cultura hegemónica sobre las demás culturas, sino que tiene que haber realmente un diálogo intercultural para que tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, florezca esa nación multiétnica y pluricultural que soñamos en la Constitución del 91. Entonces, la interculturalidad no es un proyecto antimoderno del pasado, todo lo contrario, es una transmodernidad para cultivar desde diferentes tradiciones un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Bueno, honorable. Ahora, muchísimas gracias por darnos un poco de explicación de cómo ha sido su proceso político electoral en nuestra ciudad capital y llegar al Consejo de Bogotá, por supuesto, pues lo que eso representa. Y 30 minutos después de escuchar a estas dos grandes mujeres, también le damos la oportunidad al alcalde del municipio de Uribia, en La Guajira. Pues Bonifacio, ya nos conocemos, ha sido concejal del municipio de Uribia, un líder representativo de la comunidad wayú, y pues desde que inició este periodo constitucional se viene desempeñando como alcalde. Boni, pues yo, como te conozco, como sé de todas tus experiencias, te pediría el favor que le contaras un poco a todos los que nos acompañan. Por ahí veo ahorita en el chat que hay personas conectadas desde Santander, en La Guajira, de Valle, de diferentes municipios y departamentos de nuestro país. Y pues bueno, la pregunta, Boni, que de la misma manera le hacía al honorable concejal y a la alcaldesa es: ya tú tenías tu experiencia y habías desempeñado algún liderazgo en tu comunidad sin haberte hecho elegir. Desde años atrás venías defendiendo un poco las necesidades de tu comunidad, pero después te hiciste elegir concejal y de pronto desde el consejo ya tienes una experiencia como coadministrador. Pero hoy la responsabilidad es otra. Hoy eres el alcalde del municipio de Uribia y quería que nos contaras cuál ha sido tu experiencia desde el 1 de enero, cuando te posesionaste como alcalde, cuando es a ti al que le corresponde atender las necesidades de este pueblo wayú. Quería un poco que me contaras y que le contaras a los demás que nos acompañan cómo ha sido esta experiencia como alcalde para una persona como tú, que ya fue concejal, pero que además de eso tiene una gran responsabilidad como los demás con esa gran nación wayú. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, pues agradecer al Consejo Nacional Electoral por esta gran participación. A ti, hermano, amigo, Jaime Luis Lacutir, magistrado del Consejo Nacional Electoral, como bien lo decías, un gran amigo, un hermano guajiro,
juntos hemos compartido muchas experiencias en temas electorales, por supuesto, y pienso que Dios nos ha puesto siempre en el camino los puntos claros. Hoy coincidimos en este sector. Estás hoy en el Consejo Nacional Electoral y hoy soy administrador de un municipio. Quiero saludar a la alcaldesa de Ibará, creo que es, a Aura. Un placer, un gusto saludarte, Aura. Un gusto conocerte. A la concejala Atiquigua. Puedo decir, he escuchado de su nombre, de su liderazgo. Quiero felicitarle inmensamente. Siempre he tenido como esas ganas de conocerte personalmente, pero por otros amigos de La Guajira, como es el caso de Marta Peralta, presidenta del partido Maíz, del cual fui avalado para hoy ocupar el cargo de alcalde. Pues hemos hablado, Rosita Iguarán, también miembro del Maíz y oriunda de este municipio, con los cuales he compartido mucha experiencia sobre las problemáticas de nuestras comunidades indígenas. Me place saludarte enormemente, sé de tu gran lucha para que hoy nuestros pueblos indígenas puedan seguir avanzando y ser reconocidos en el ámbito nacional, y sobre todo que seamos escuchados por un gobierno nacional, por un Estado colombiano incluyente. Por eso quiero agradecerte enormemente y por supuesto se me escapa el nombre del señor Londoño, creo que es el apellido, qué pena. Óscar, tranquilo. Pues los saludo también. Óscar. Bueno, primeramente pues comentarles de mi vida personal. Vuelvo y les repito, mi nombre es Bonifacio Enríquez Palmar, del clan Epinayú. Tengo 34 años de edad. Estudié mi primaria y mi secundaria acá, pues como todo guayú, siempre empezamos nuestros estudios tarde. Eso hace parte de nuestra cultura y por supuesto nos seguimos preparando para seguir generando ese liderazgo en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestras comunidades indígenas. Hoy mi experiencia como alcalde municipal, como bien lo decía Jaime Luis, son totalmente opuestos. Al ser concejal, hoy a ser administrador de un municipio. Como concejal, pues, nos dimos la lucha a la defensa de todo lo que de pronto veíamos como muy vulnerable hacia la administración a favor de nuestras comunidades indígenas. Hoy cambia el papel. Hoy soy yo quien debo administrar para mis comunidades indígenas, para un pueblo sediento, como bien lo decía nuestra compañera Atiquigua. Y no es fácil realmente. Hoy avanzamos en 10 meses en el marco de una pandemia terrible que ha afectado al mundo. Y que para cualquier administrador en Colombia, si la calificación fuera del 1 al 100, yo creería, con todo respeto, de que a todos nos rajarían por esta gran pandemia que se ha atravesado en el marco de nuestra gestión. Pero que también seguimos en la lucha, seguimos buscando toda la institucionalidad para poder avanzar en esos propósitos, en esos proyectos de grandes debilidades que tiene esta población y por supuesto el departamento de La Guajira. Y quiero referirme enormemente a lo que decía, vuelvo y repito, no es que de pronto esté a favor de nuestra compañera concejal, sino que por ese gran conocimiento y esa gran lucha nos sirve a nosotros de experiencia para poder aplicar en los territorios. Y bien decía usted, querida Ati, que el tema del agua, por supuesto, hoy este alcalde guayú se pone la mano en el corazón, como siempre se lo ha puesto desde el momento que hizo las banderas para la defensa del pueblo guayú. Y hoy quiero manifestarle a toda Colombia que estamos dándolo todo para poder avanzar en ese propósito y sobre todo que fue un compromiso de campaña de al menos llevarle una gota de agua a cada comunidad guayú de este municipio, que lo conforman aproximadamente 2.800 a 3.000 comunidades de un municipio de 8.200 kilómetros cuadrados, que es prácticamente la mitad del departamento de La Guajira, con más de 200.000 habitantes, de los cuales el 95% es población guayú y el 80% está en área rural dispersa, por lo cual quiero manifestarles que el trabajo no es fácil, pero aquí estamos nosotros, Jaime Luis, luchando
organizando todos los proyectos necesarios, encontramos unos servicios básicos insatisfechos totalmente y que no ha sido fácil la tarea en 10 meses, pero que aquí lo estamos dando, aquí vamos a seguir y de pronto en el proceso del desarrollo de este foro podré profundizar más los temas del tema de agua y otros sectores para no adelantarme. Entonces sí quiero darles un saludo enorme a todos los colombianos que hoy nos ven o nos siguen a través del Consejo Nacional Electoral, a través de la registraduría, y aprovecho este medio, Jaime Luis, para pedirles a todos que nos rodeen, a todos estos pueblos indígenas que seguimos en la lucha día a día para que seamos escuchados y sobre todo sigamos siendo reconocidos en el territorio colombiano. Sabemos que hemos sido reconocidos como pueblos indígenas minoritarios de este país, pero que necesitamos que haya unas políticas públicas que nos permitan avanzar, donde podamos implementar todos nuestros ideales con enfoques diferenciales para hacer de nuestros pueblos un pueblo existente y sobre todo un pueblo digno y desarrollado. Bonnie, muchas gracias. Bueno, digamos que el escenario virtual es un escenario en sede del Consejo Nacional Electoral y tampoco podía yo dejar pasar esta oportunidad para contarles, seguramente ustedes lo saben, por nuestra iniciativa legislativa, el Consejo Nacional Electoral, en compañía de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades, hemos presentado ante el Congreso de la República un proyecto de código electoral. Nuestro código electoral es un código de hace 30 años, en donde por supuesto que el mundo y las personas y la vida ha cambiado 30 años después de la expedición de ese código, y quería preguntarles, un poco socializar con ustedes también, que si ustedes desde su visión de indígenas, si ustedes desde sus comunidades consideran que es necesario, y más bien les pregunto, y comienzo por ti, Bonnie, para terminar tu intervención, si consideras que en ese código electoral que le estamos presentando al Congreso para que revise las políticas electorales de Colombia, ¿consideras o crees que se debe incluir alguna situación en beneficio del pueblo guayú y especialmente de las comunidades guayú del departamento de La Guajira? Y la misma pregunta posteriormente entonces para la honorable concejala Atic y para la alcaldesa Aura. Puntualmente quisiera por favor que me dijeras, Bonnie, si consideras tú desde tu visión electoral, porque también fuiste a buscar el voto, si consideras que en ese código electoral que acabamos de presentar al Congreso de la República es necesario presentar alguna propuesta electoral con ocasión de los pueblos indígenas. Por supuesto, Jaime Luis. Es muy oportuna la pregunta, ya que hay muchas limitantes para nosotros como pueblos indígenas para poder ejercer nuestro derecho. Yo diría, Jaime Luis, de que deben hacer dentro de ese código que hoy se tramita en el Congreso de la República un espacio con enfoque diferencial para el tema de un indígena ejercer su derecho al voto. Y hablo como guayú. Hay muchas limitantes y la experiencia que yo tuve como concejal y hoy como alcalde del municipio de Uribia en el momento del proceso electoral por usos y costumbres, yo ahorita les manifestaba, nosotros los guayú por cultura, y no quiero que se malinterprete que de pronto es por flojera, que al indígena no le gusta estudiar. Por supuesto que no. Aquí hay muchos guayú que hoy están preparados, están por fuera y nos están ayudando a esta lucha. Pero por lo general dentro del pueblo guayú, como es el caso mío, nosotros iniciamos estudiando tarde y terminamos tarde. Eso quiere decir, los que tenemos la oportunidad de estudiar lo hacemos, pero hay muchos que están en los territorios que de una u otra manera no han podido ingresar a la escuela, que no entienden de pronto el esquema del proceso electoral y hay mucha confusión a la hora de ejercer el derecho al voto en el caso de los concejales, en el caso del Senado de la República, en el caso de Cámara de Representantes, y por eso se genera esa
ese gran potencial de votos nulos. ¿Por qué? Porque es un solo tema para toda Colombia y hoy pido de antemano que nos vean con otros ojos, que nos vean desde la cosmovisión cultural, que analicemos un enfoque diferencial dentro de los territorios. Eso sería mi petición, Jaime Luis, porque tengo muchos dentro del código, porque sencillamente hay muchas limitantes dentro del territorio, pero sí quiero ser muy puntual en el tema de ejercer el voto para que todos los guayú podamos ejercer nuestro derecho y así podamos ser escuchados a través de los líderes que elegimos todo el tiempo. Por eso, eso permitiría que guayús como nosotros, que hoy logramos la alcaldía de Uribia, que hoy logramos un consejo, no seamos solamente uno en la historia, sino que nos siga sucediendo muchos guayús que sigan en la defensa de nuestra propia cultura. Somos nosotros los que entendemos nuestros usos y costumbres, somos nosotros los que conocemos nuestro territorio, somos nosotros los que conocemos nuestras necesidades y somos nosotros los que prácticamente organizamos de acuerdo a todas las problemáticas estos temas de políticas públicas para buscar ese desarrollo que tanto necesitamos. Gracias, alcalde. Un poco para poner como en contexto a nuestros compañeros y demás personas que nos acompañan. Bonifacio lo ha dicho desde su experiencia como candidato tanto al consejo como a la alcaldía y de igual forma pues como guayú, particularmente en La Guajira. Yo lo viví, se presentan dos inconvenientes desde el punto de vista electoral, la alcaldesa y honorable concejal Atic, y es la siguiente: cuando viene una elección a la alcaldía, se les facilita un poco más ejercer el derecho al voto porque estratégicamente los candidatos se buscan algunas señas o se buscan algunas particularidades para decirle a sus electores que voten por determinada persona. El mono, el pelo negro, el que tiene los ojos de determinados colores, y así se facilita un poco más que el elector, en el caso del pueblo guayú, en su gran mayoría, pueda identificar a su candidato. Pero cuando vienen estas elecciones de escenarios colegiados, donde se le presenta un tarjetón bastante largo, extenso, donde ven un poco de números y además unos logos del partido, pues se le dificulta mucho a la persona poder identificar por quién desea votar. Y se ve mucho voto nulo, se ve muchos votos que al momento de que la persona vaya a votar solamente marca el partido y se le olvida marcar el número o no se acuerda cuál era el número del candidato de su preferencia. Lo que hoy el alcalde de Uribia nos está pidiendo para tomar ahí nota y para efecto de las conclusiones posteriores, Oscar, es que le llevemos una propuesta desde el Consejo Nacional Electoral al Congreso de la República con ocasión de este proyecto de código, que se evalúe la posibilidad de que para estos pueblos indígenas que por sus usos y costumbres, pero además también por su lengua, se les dificulta ejercer el voto, con un tarjetón único diseñado para unas ciudades donde no existen este tipo de comunidades. De pronto, un poco esa es la idea que Bonifacio nos quería presentar. Pero adicionalmente, no solo esa es una dificultad, también la de transporte. Allá en Uribia se vive en cada elección. Hay que movilizar personas 4, 5, 6 horas desde donde vive para que vaya a ejercer el voto. Y esa movilización, ese transporte de personas, luego le termina generando algún tipo de inconveniente, inclusive a los mismos candidatos. Entonces, digamos que también es muy importante que pudiéramos revisar estos temas de acceso al derecho al voto con relación al transporte. Adicionalmente, los usos y costumbres de estas comunidades y, por supuesto, la propuesta que nos trae hoy el alcalde de Uribia, que se analice desde el electoral también un enfoque diferencial para estas comunidades. En ese mismo sentido, concejal Atic, ¿qué propuestas desde tu experiencia consideras que debemos implementar en este proyecto de código que hemos presentado al Congreso de la República
para beneficio de las comunidades étnicas de nuestro país? Bueno, una primera propuesta está relacionada en una deuda histórica, yo creo, con las mujeres indígenas. Ya llevamos un cuarto de siglo de haber incluido 2 circunscripciones especiales al Senado de la República para comunidades indígenas y no hemos elegido la primera senadora indígena. Yo creo que hay aquí un tema estructural por superar. Yo coloqué una demanda en mi ejercicio pasado porque siento la violencia política contra la mujer indígena. Por ejemplo, en ese momento los partidos que se dicen representar a los indígenas no incluyeron a ninguna mujer indígena. Yo solicité que me incluyeran, por ejemplo, y en ninguna parte me quisieron incluir. ¿Y la lógica cuál era? No incluimos a Atiquigua porque si la incluimos gana ella. Entonces necesitamos es una mujer indígena que no represente ninguna posibilidad para quienes ostentamos el poder político. Entonces, con esa mezquindad es que yo creo que no podemos seguir. ¿Por qué? Porque hablar de la mujer indígena en términos de representatividad es hablar de la mitad de los pueblos indígenas que ha estado excluido, sin voz. Pero cuando miramos la agenda es mucho más preocupante. ¿Cuál es mi principal preocupación hoy en día? El exterminio físico y cultural de nuestras generaciones. Mira estas cifras nomás. Menores de 5 años, 70% de desnutrición crónica. Mortalidad infantil. De cada 1.000 niños indígenas que nacen, mueren 250. Miren las brechas de inequidad tan grandes con el resto de niños del país, que mueren de cada 1.019. Pero cuando uno mira la agenda parlamentaria del último cuarto de siglo, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están las mujeres? En el pasado plan de desarrollo se incluyeron por primera vez 3 acuerdos para las mujeres. Entonces, las mujeres, desde el Consejo de Mujeres Arhuacas, que fue un trabajo comunitario de organizarnos en comunidad para hacer incidencia al interior de nuestras propias comunidades. Luego, lograr un proceso de articulación con las demás mujeres de las otras organizaciones para que por primera vez el Estado encuentre un espacio de interlocución con las mujeres, porque el Estado siempre se termina lavando las manos, es decir, no nos metemos en la autonomía de los pueblos indígenas, porque ese es un asunto interno de cada pueblo, pero resulta y pasa que los pueblos también tienen unas relaciones de poder y es necesario democratizar el poder o el acceso al poder y en este caso los derechos políticos de las mujeres indígenas vienen siendo vulnerados por elementos estructurales. Entonces, por ejemplo, ya ustedes en una sentencia histórica del Consejo Nacional Electoral permiten una lista de solo mujeres indígenas. Este es un paso importante que va con miras a superar, digamos, estas exclusiones históricas de la mujer, pero si miramos para el caso de la circunscripción especial indígena, por ejemplo, el tema de la paridad, el tema de la lista cremallera, el tema, cómo se toca, esto me parece muy importante y lo quiero dejar allí. Por otro lado, la representatividad, no solo de género y étnica, sino la representatividad de pueblos. Es que unos pocos pueblos han tenido esos espacios políticos, pero resulta que somos 105 pueblos indígenas. Entonces, fíjese que la categoría indígena es una categoría muy amplia que finalmente no dice nada de una cultura. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta no ha tenido voz política. De politóloga, todo. La Amazonía colombiana, que son 56 pueblos indígenas y que es medio país, no ha tenido voz política. ¿Eso qué significa? Que de todas maneras hay aquí unos elementos estructurales. ¿Cómo hacer para que esas culturas, para que esos territorios tengan voz? ¿Y por qué es importante? Fíjese que aquí hay una cantidad de malos entendidos cuando hablamos de la territorialidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Línea Negra, por ejemplo. Muchos, desde la perspectiva occidental, piensan que estamos hablando de propiedad privada. No, esta es una visión occidental. Cuando hablamos de la Línea Negra, estamos hablando de una unidad cultural, de una unidad geográfica, de una unidad ecológica, de una unidad
Y fíjese que sería muy importante tener una vocería regional política para poder armonizar un trabajo con los 17 municipios que nos bordean, con los 3 departamentos. Elevar el nivel político de una cultura, de un territorio, nos facilita resolver los conflictos socioambientales, pero hasta tanto no se resuelvan estas limitaciones que tiene el sistema político, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, la Amazonía quedó fuera de los acuerdos de paz, creo que tiene difícilmente posibilidades por todo lo costoso que significa hacer una campaña entre los ríos, entre las cachiveras, entre la diversidad. Entonces, yo estas preguntas las dejo porque quiero que entendamos que es importante que una nación multiétnica y pluricultural garantice el derecho a la participación política de la diversidad étnica, y eso incluye buscar unas fórmulas en materia electoral que permita que esos pueblos que históricamente han estado excluidos por estas limitaciones estructurales puedan tener voz. Y entonces también cómo se armoniza este sistema político con los propios sistemas políticos de las comunidades indígenas, porque creo que es importante garantizar unas circunscripciones especiales en lo territorial. Por ejemplo, usted me preguntaba a mí, en Bogotá no hay una circunscripción especial donde se garantice el espacio para las comunidades, no, porque esta es una circunscripción ordinaria, es decir, que se tienen casi que alinear las estrellas para que uno realmente pueda efectivamente ser concejal de Bogotá. Y si, pues, que sea indígena es una condición valiosa, que uno quiera representar su cultura, pero realmente se es concejal de Bogotá, pero le haría muy bien a todas las ciudades porque hay presencia étnica y hay barreras estructurales que tienen que ver con las limitaciones de los pueblos para poder acceder a los espacios de representación política. Entonces sería muy bueno que sí se pensara en la circunscripción nacional, en unas circunscripciones territoriales para garantizar la participación de la diversidad étnica, y también los tarjetones. Los tarjetones, por ejemplo, en la sierra, yo no puedo decir que las mujeres indígenas, por el hecho de que no hablan español y no pueden escribir el idioma dominante, son ignorantes, son analfabetas. Eso es violencia cognitiva. Hasta que no haya una justicia cognitiva, epistémica, no va a haber justicia social. Lo que tenemos es que adecuar la institucionalidad y los mecanismos electorales para garantizarles el derecho a la participación. Entonces, si tienen su candidato a la alcaldía, que tenga su tutuzoma, que tenga su ropa, ya ellos saben que ese es su candidato. Pero con todas estas limitaciones, y a mí me parece que el primer punto es reconocer los sistemas de conocimiento propio de las comunidades indígenas y que el Estado pueda tener una competencia intercultural para que sean sus idiomas propios, para que el tarjetón se adecue, todas estas cosas. Yo creo que el Estado se ha quedado corto en ese sentido. Claro que es un poco más costoso también, pero es la única manera de garantizar que se pueda participar políticamente. Concejal, bueno, digamos que muy interesante su intervención. Y me quedan dos cosas. Lo primero, me gusta mucho el término que usted al final nos enseña, un sistema de reconocimiento propio. Es decir, que si así lo entendí, que en los tarjetones tengan la posibilidad estas comunidades étnicas de poder reconocer e identificar en un sistema electoral a sus candidatos, de acuerdo con su lenguaje, de acuerdo con sus usos y costumbres. Yo creo que esa propuesta va a ser acogida y necesaria para todas las comunidades indígenas de nuestro país. La misma dificultad que se tiene en la Alta Guajira, en Uribia, en Manaure, en Maicao, es la misma que seguramente tiene nuestra alcaldesa Aura en su comunidad, y de igual forma, como usted bien lo dijo, se tiene en la Sierra Nevada. Me queda una inquietud. Ayúdeme a entender un poco cómo cree usted bien lo decía ahorita, hay 105 comunidades indígenas en Colombia, creo que fue el término que le escuché, 105. Y quisiéramos, y añora usted, que ojalá pudiéramos tener estas 105
comunidades una representación política para que cada una pueda defender sus costumbres, sus usos, su territorio. Pero también hay un movimiento importante en Colombia, lo estamos viendo en la actualidad, de que se presentó una propuesta en el Congreso para aumentar las curules en el Congreso, y enseguida salimos todos los colombianos a decir no más curules en el Congreso, no queremos más congresistas. Entonces, ¿de qué manera nos puedes ayudar? Podemos entonces nosotros darle participación a estas 105 comunidades, cuando necesariamente la propuesta sería ampliar, si es que es así, amén de que usted nos ayude de pronto con alguna iniciativa que ya tengas pensada, en poder representar las 105 personas a estas comunidades? ¿De qué manera consideras que pudiéramos nosotros presentar una propuesta en ese sentido? Por ejemplo, yo fui candidata de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que agrupa 56 pueblos indígenas, y de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues era la alianza que representaba realmente la diversidad de los pueblos indígenas. ¿Qué me pasó? Cuando fui a pautar, y que era pago, la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta dijeron: nosotros aportamos de nuestro café orgánico para que se paute en televisión y que la gente sepa que estamos aquí 60 pueblos reunidos y que se marque en el tarjetón. Lo primero que me dijo Caracol, faltando 2 días para las elecciones, es: ustedes son un movimiento organizativo y aquí los únicos que pueden pautar son los partidos. Entonces yo creo que tiene que haber una posibilidad de que la gente que no se quiere inscribir en partidos, sino que quiere representar a sus pueblos, pues tenga unas condiciones y tenga una igualdad de oportunidades. Y yo creo que es que los partidos se ponen de acuerdo en cerrar filas para que no haya nuevos movimientos. En el caso de la circunscripción especial indígena, Oscar, perdimos la señal de la honorable concejal. Así es, doctor Jaime Luis, creo que podría, ya se retomó. Ya, perdón, ahí creo que llegó. Sí, se... habíamos perdido la señal, honorable concejal Atic. Estabas finalizando tu intervención, no te escuchamos el final, lo que nos decías. Sí, que me parece a mí muy importante en el caso de la circunscripción especial indígena, y dada la diversidad tan grande de pueblos y culturas, es tener unas reglas un poco más flexibles para que no se presenten barreras a la hora de que otro pueblo quiera aspirar. Y en segundo lugar, por ejemplo, en el caso de la Amazonía colombiana, que hay 56 pueblos indígenas que no tendrían otra opción si no se crea un espacio político para que ellos puedan tener voz en el Congreso de la República. Y lo que hemos visto es que por los altos costos que tiene una campaña en esas zonas, realmente estos desglobales, donde el 8% de la población es indígena, no son los indígenas los que participan en el Congreso por esas circunscripciones especiales, pues porque no tienen las condiciones para hacer el político electoral. Entonces, la única manera que algún día esta nación es la agenda, la visión, las voces, es que pueda haber una circunscripción especial para esos pueblos y esos territorios, que en última es la mitad de nuestros territorios, y es que el futuro de nuestra biosfera depende de la Amazonía, depende de esas culturas. ¿Cómo no le vamos a dar voz? Pero ahora que se está hablando de esta reforma política, de este sistema político, a mí me parece que en el centro tiene que haber una mirada de región también, de garantizar un país virreinal, centralista, patriarcal, racista,
Y la única manera de transformar esto en un país diverso, multiétnico, pluricultural, es empezar a crear los espacios para que en el debate democrático nos escuchemos, pero no será posible si no ampliamos también el espectro de esta democracia. Estas regiones necesitan voz, estas culturas necesitan voz, por lo menos en la Amazonía, en el Caribe, en el Chocó Biopacífico, en la Orinoquía, debe por lo menos haber un espacio para que estas culturas, y bueno, ya entre ellas se pueden rotar, pero sí es importante darles voz. Completamente entendido, honorable, y más que oportunas sus propuestas. Alcaldesa, creo que está que se habla en el mismo sentido. ¿Tienes alguna iniciativa? ¿Te gustaría que desde el Consejo Nacional Electoral y con ocasión de esta reforma al Código Electoral que presentamos, consideras que deberíamos implementar alguna norma que beneficie o vaya en pro del sistema electoral en favor de las comunidades étnicas? Doctora Aura, Oscar, tienes apagado no. el micrófono. Ya. Perdón, ya, listo. Gracias, qué pena. En primer lugar, resaltar la labor de presentar esa iniciativa. Yo creo que sí, es importante precisamente esas iniciativas y que puedan ser aprobadas por el Congreso. En esa medida yo tengo como 3 cosas importantes que exponer y proponer. A lo largo de todos estos años nos hemos dado de cuenta que precisamente en la época electoral tenemos bastantes barreras que no permiten el acceso y el ejercicio real y efectivo de la democracia de los pueblos indígenas. El primero de ellos tiene que ver con el tema del tarjetón, en donde precisamente pues ya la concejala Tiquigua menciona que debería permitirse precisamente tener una vestimenta nuestra. Yo creo que esto va a significar mucho porque realmente va a permitir también a las comunidades identificar. Y lo otro es el tema del idioma. Yo creo que no solamente el tarjetón, sino también la pedagogía, porque muchas comunidades, incluso cuando nosotros fuimos a hacer la campaña en territorio, cuando llegábamos con todo eso, pues las comunidades realmente quedaban perdidas, se perdían en esa pedagogía, y es mucho más difícil. Yo creo que si para una persona colona es un poco complicado, pues imagínense ustedes para las comunidades indígenas lograr entender un poco el tarjetón, y que en esa medida es importante que pueda permitir la parte de la vestimenta, pero también en materia del idioma, que sería supremamente esencial. El otro punto relevante es en cuanto a las mesas. Lo digo aquí con experiencia propia en el municipio de Cubará. Nosotros tenemos 2 mesas, 3 mesas en territorio de resguardo. Y esas 3 mesas están bastante, digamos, en la comunidad de Agua Blanca, tenemos en la comunidad del Chuscal, tenemos 2 mesas, que es Tegría y Covaría, pero que realmente muchas, los otros lugares no se cuentan con las mesas, y tendría que trasladarse todo un personal de un día de camino para poder acceder y poder ejercer la democracia de manera efectiva. Entonces nosotros hemos dicho, ¿por qué no se permite tener más mesas dentro de los territorios indígenas que permitan que efectivamente las comunidades puedan acceder a votar y que lo hicieran dentro del territorio? Porque lo que su merced dice, muchas veces el transporte básico, ni siquiera el transporte, es que el caminar un día, una persona de 60 años, 50 años, un abuelito que quiera apoyar, pues realmente va a ser, se nos queda casi que más del 50% de nuestras comunidades sin poder ejercer ese derecho al voto. Otra de las cuestiones que es supremamente importante, y es que también lo vivimos, digamos, hace 8 años nosotros tuvimos una mesa electoral en la comunidad de Tegría, en la mesa del Chuscal, y faltando prácticamente 3 horas para que se terminaran las elecciones, nos querían mover en último momento la mesa.
y nosotros decíamos, pero ¿por qué en último momento? Y básicamente ya con el helicóptero y todo, cuando teníamos toda la gente, más de 100 personas haciendo fila para poder acceder a votar, y mientras que el helicóptero dura 5 minutos en llegar en el traslado de la mesa, la comunidad sí tiene que durar alrededor de 2 horas en llegar a ese nuevo puesto de votación. Entonces, son cosas que realmente nosotros decimos que es pertinente de que se puedan evaluar, se puedan revisar, para que se permita que las comunidades tengan precisamente, pues, puedan ejercer ese derecho a ejercer la democracia. Y otra de las cosas importantes mencionar es reiterar nuevamente la propuesta de la circunscripción especial indígena. Yo creería que es supremamente importante tanto en el Senado, Cámara de Representantes, para que se permita que las comunidades realmente tengan esa participación. Entonces, y que no pase lo que muchas veces pasa también dentro de nuestros movimientos y demás, que realmente no se permite, y un claro ejemplo lo dio la concejal. Entonces, yo creería que sí es importante hablar en esa propuesta, y que además haya un fortalecimiento de nuestros movimientos. Yo creo que si comparamos, por ejemplo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, nuestro movimiento creado desde las 44 organizaciones indígenas del país, y que tiene ese reconocimiento y que es un hijo para nosotros, a compararse con un partido X o Y, conservador, liberal, otros, pues realmente nosotros estamos en una desproporción bastante grande, y que nosotros sí queremos entrar a fortalecer nuestro movimiento, y queremos que precisamente se avancen en todas esas propuestas para que realmente nosotros podamos tener las condiciones de poder ejercer este importante derecho. Ok, alcaldesa, muchas gracias. También muy importante esas propuestas. Bueno, Oscar ya nos está haciendo por allá ojitos que nos quedan 20 minutos en este foro. Por supuesto, pues que nos tocaría, y una propuesta, Oscar, repetirlo, porque creo que coincide conmigo la honorable concejal, la alcaldesa y el alcalde, de que hay mucha tela que cortar y muchas cosas que hablar con ocasión de unas políticas públicas en favor de nuestras etnias. Pero también vamos a darle un poco la oportunidad para que se expresen las personas que nos están acompañando en este foro. Concejal Atik, aquí a través de nuestro chat interno, Zuleyit Manjarres pide que te hagamos unas preguntas y dice: escucharla me hace preguntar cómo se defiende el medio ambiente ante un sistema que evidentemente tiene falencias. Esa pregunta se la hace, honorable concejal Atik, la señora Zuleyit Manjarres. Es para usted, y por favor en 3 minuticos, para poder también darle la oportunidad al alcalde, a los alcaldes, para que resuelvan 2 preguntitas más para cada uno de ellos, de nuestros las personas que nos acompañan. Creo que la Constitución del 91 marca, en términos del derecho a la participación, un punto importante en nuestro país, y es que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Entonces, inauguramos unos mecanismos de participación ciudadana muy importantes que creo que es necesario fortalecer. Voy a poner un ejemplo, el tema de las consultas populares. Y vemos con preocupación cómo estos derechos, finalmente, a la participación ganados en la Constitución del 91, que son herramientas fundamentales para defender el agua, para defender desde lo local también la posibilidad que tenemos, no solamente como ciudadanos en el concepto abstracto de una democracia liberal, sino como habitantes, es decir, si van a afectar mi territorio donde yo habito, esto tiene que ver con el derecho al agua, el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, pues me deben preguntar. A mí me parece que hay una tensión actual en el sistema político, y es quién decide, por ejemplo, sobre el subsuelo, quién decide sobre mi páramo. ¿Yo, que soy el habitante de este espacio, o lo decide nación, entre comillas? Entonces veo que se vienen
fortaleciendo estos mecanismos de decisión también de las comunidades a través de las consultas, pero pareciera también que se empiezan a desmontar, es decir, no se están viendo como el fortalecimiento del sistema político, la legitimidad de las decisiones que se toman, sino como el obstáculo al desarrollo. Y ahí quiero dejar también una reflexión. El desarrollo, el progreso es el arma de destrucción masiva inventada por el hombre. Esta retórica está en crisis y cuestionada por esta pandemia. Tenemos que repensarnos la economía, la política, la cultura, nuestras relaciones con la tierra. En ese sentido, hay que construir unos nuevos discursos, una nueva agenda, y es necesario profundizar la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema político sin legitimidad, ¿qué es? No es nada. Y esa crisis institucional la tenemos que resolver con que la gente participe de las decisiones que le afectan su salud, que le afectan su territorio, y para ello es necesario que estos mecanismos de participación directa de la ciudadanía se fortalezcan con el hecho a salvaguardar el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al territorio. Lo que ha pasado en Guajira pues realmente es lamentable. El Estado ha estado para defender los intereses de 3 grandes corporaciones británicas y no para salvaguardar la integridad de ese territorio y de las comunidades. Entonces, el empobrecimiento, realmente Cerrejón, La Jagua, Cerro Matoso, estos modelos extractivos en los municipios, lo que demuestra es que es la pobreza, la servidumbre, la esclavitud, la enfermedad. Eso no va para ninguna parte. Y yo creo que si lo miramos a un plano más amplio, el extractivismo ha sido la esclavitud de África y la servidumbre de América. América no puede seguir siendo la despensa trasera de los grandes intereses económicos, y en ese sentido, pues es que yo digo que el sistema político debe fortalecer estos mecanismos de participación directa para la defensa de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias, concejal. Una pregunta para el alcalde de Uribia. Esta pregunta nos la hace Leila Isabel Ginás. Alcalde, a Leila le gustaría saber y conocer cuáles serían las políticas públicas de las mujeres que tienen incluidas en el plan de desarrollo, desde sus necesidades, desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta su cultura y su etnia. En conclusión, alcalde Bonifacio, si le entiendo la pregunta, Leila, es cómo usted desde su plan de gobierno, desde su plan de desarrollo, incluye a la mujer teniendo en cuenta su cultura y su etnia. Por supuesto, Leila. Nosotros desde la administración municipal hemos adelantado en nuestro plan de desarrollo el tema del enfoque diferencial en este sentido. Dentro de nuestro plan de desarrollo hemos incorporado el sector turístico, para entendernos mejor y hacerme entender hacia todos ustedes. Hemos implementado el enoturismo como línea gruesa dentro de nuestro plan de desarrollo, donde apuntamos al autosostenimiento, a la autosostenibilidad de la mujer wayú, toda vez que este pueblo, por falta de generación de empleo, es lo que ha permitido de pronto esa estima a nivel nacional de desnutrición, de pobreza extrema. Nosotros hemos analizado muy puntualmente como wayú y como administrador que la gran falencia dentro del territorio y por supuesto en la mujer y en lo general es la falta de generación de empleo. ¿Por qué? Porque es que las mujeres en nuestros usos y costumbres son la cabeza de hogar, son las que se encargan de criar, de sostener y de transmitir vida a toda la población wayú. Por esa razón, nuestra administración se ha enfocado en realizar todos los esfuerzos necesarios desde la realidad. ¿Y cuál es la realidad del municipio de Uribia? Que este es un pueblo totalmente potencializado en el tema turístico. Ha faltado voluntad política para poder fortalecer esa economía local que nos permita a todo el pueblo wayú y por supuesto a las mujeres wayú a poder generar empleo que les permita ese autosostenimiento dentro
de las comunidades dentro de los territorios. Y en ese orden de ideas, desde nuestra Secretaría de Desarrollo Productivo, que es una mujer guayú muy activa, hemos adelantado nuestra central turística. Dentro de nuestro plan de desarrollo de esa línea gruesa ya empezamos a adelantar esa gran gestión de abrir una central turística en el municipio de Uribia que permita vender todos esos atractivos turísticos y toda la parte cultural, combinar, armonizar la parte cultural con los atractivos turísticos, como el caso de la economía naranja, en este caso las artesanías, por ponerles un ejemplo claro, las artesanías que elaboran las mujeres guayú, como muchos otros productos que tenemos dentro de nuestra cultura, Jaime Luis. Bueno, y muchas gracias. Y bueno, nos quedan 10 minutos. 3 minutos, pregunta para la alcaldesa Aura. Y nos hace la pregunta Enrique Rodríguez. ¿Qué problemas enfrentan los pueblos indígenas en Colombia en materia electoral? ¿Qué problemas considera usted? Pues aparte de los que mencioné, yo creo que el tema de la efectiva ejercicio de la democracia, de los que hice referencia hace rato, yo creo que el tema de la estigmatización es preocupante además porque los paradigmas que se tienen, no vuelvo y digo, los paradigmas que se tienen frente a la administración pública, de las que las comunidades indígenas no tenemos la capacidad de administrar lo público. Además de que hay algo importante que mencionar y es que nosotros estamos haciendo un ejercicio y el estar hoy aquí es porque estar aquí electa como alcaldesa ejerciendo este cargo público pues realmente viene de tener un fuerte proceso en materia electoral con bastantes dificultades, además porque nosotros no contamos con los recursos suficientes. Yo creo que lo hacemos es con propuestas, con iniciativas, y lo más importante es que lo que nosotros digamos, como lo decía la concejala Tiquigua, de tener propuestas claras, sensatas y que realmente en el ejercicio de nuestro cargo pues que puedan dar pueda ser una realidad. Yo creo que eso permite precisamente que del ejercicio que nosotros hagamos va a poder darse esa credibilidad también en las comunidades. Yo creo que esto va a permitir precisamente que más mujeres indígenas, hombres indígenas, en general los pueblos indígenas podamos entrar a tener sin temores, entrar a participar en materia política y electoral. Bueno, alcaldesa, muchas gracias. Bueno, Oscar, usted me dice si contamos con un poco más de tiempo para seguir conversando con estos 3 grandes invitados, grandes líderes, cada uno de sus comunidades y representantes de sus comunidades en la alcaldía y en el consejo, como es la honorable concejala Atic, o damos el espacio de pronto para algunas conclusiones y pues la despedida, pues no sin antes agradecerle a cada uno de ellos. De acuerdo, doctor Jaime, ya lastimosamente se acaba nuestro tiempo. Teníamos previsto este foro hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, como usted lo mencionaba muy bien anteriormente, tendremos la deuda de poder hacer una segunda versión para poder seguir desarrollando este tema que tiene mucha tela por cortar, como usted lo mencionaba. Entonces yo quisiera permitirme retomar algunas ideas y darle la palabra de nuevo al honorable magistrado para poder dar cierre a este foro. Con relación a la temática que nos convocaba, quisiera plantear 3 elementos respecto a cómo llegaron ustedes, quienes nos acompañan como panelistas, a los cargos de elección popular, los retos que enfrentaron, qué han hecho desde estos cargos del ejercicio de la administración pública y qué retos ven ustedes se tiene para ampliar y fortalecer la democracia desde el punto de vista de la participación de nuestros pueblos y comunidades étnicas. Entonces, en primer lugar, quisiera retomar las palabras de la alcaldesa Aura. Ella mencionaba que hoy es paradójico que el 50% del municipio, de la población del municipio de Cubará, hiciera parte de la comunidad Uba, y sin embargo, hasta hoy no se hubiese tenido la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular tan importante como el que ocupa la alcaldesa Aura.
Entonces, esta fue una primera barrera, ¿no? Poder superar la discriminación étnica. Y un segundo elemento muy importante que planteaba ella era superar la discriminación de género, ¿sí? Poder hacer parte de una lista, pero además de poder hacer parte de una lista, de tener una ubicación que permita tener posibilidades reales de acceder a un cargo de elección popular. Entonces, son dos elementos muy importantes que planteaba ella. En el caso de Ati Kiwa, ella hacía referencia a un elemento muy importante y es el trasegar y el acumulado de luchas históricas de los pueblos indígenas por la defensa de la dignidad humana relacionadas con la defensa del derecho al agua, la defensa del agua en sí misma, ¿sí? Como un bien común y como un bien de la naturaleza que tiene que ser preservado y que tiene que ser respetado. Planteaba ella la importancia de la coherencia programática. Ella mencionaba que hoy ostenta el cargo que ostenta por representar un proyecto para materializar una serie de ideas, una visión del mundo que tenga como centro la dignidad humana. Y en esa perspectiva ella dice que el elemento fundamental es la coherencia programática, la coherencia con sus propias ideas, valores, principios que la llevaron al cargo que hoy ostenta. Y en el caso del alcalde Bonifacio, él manifestaba la importancia que tiene en su agenda, precisamente programática, la lucha por los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de su territorio, ¿sí? En particular, se mencionaba que cerca de 2.800 comunidades hacen parte del territorio de la Uribia, y en esa perspectiva, una de sus principales banderas, antes en el ejercicio del control político, ahora en el ejercicio de la administración, ha sido la materialización de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el acceso a los servicios públicos. Manifestaba el alcalde Bonifacio que encontró un escenario en el cual el acceso a los servicios públicos, que es un elemento básico para la vida en sociedad, no se había garantizado y está en el ejercicio de garantizarla. Asimismo, digamos, mencionaba en su momento a Tico igual los avances que se habían hecho en materia de la administración y de la defensa del agua y el acceso al agua en Bogotá, con el decreto que en su momento se aprobó en el distrito. Mencionaba también pues otros elementos relacionados en esta materia. Bueno, ya en segundo lugar, con relación a en tercer lugar, con relación a los retos en materia de participación política, quisiera mencionar varios aspectos que se proponen de cara precisamente a la aprobación del Código Electoral que, como muy bien lo señalaba el doctor Jaime, ha presentado el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Hoy tenemos un Código Electoral de 1986 que no contempla la perspectiva de la constitución política en materia de ser una nación diversa, de ser una nación multicultural, de ser una nación pluriétnica. Entonces, bajo esa perspectiva, se planteaban varios elementos. En primer lugar, la necesidad de incorporar a la discusión del Código Electoral la incorporación de un enfoque diferencial que tiene que verse reflejado en varios aspectos. En primer lugar, por ejemplo, el diseño de los tarjetones electorales. Allí, como muy bien lo señalaba Aura, como lo mencionaba Ati, por supuesto, el alcalde Bonifacio, es importante incorporar el uso de los lenguajes propios de las comunidades y los pueblos étnicos, ¿sí? Hoy muchas personas no ejercen su derecho al voto, tienen dificultades porque el lenguaje que se utiliza o el idioma que se utiliza no les es propio. Entonces, en esa perspectiva es muy importante que el diseño del tarjetón electoral contemple la perspectiva del enfoque diferencial. En segundo lugar, y esto es muy importante, lo mencionaba en primer lugar Ati, pero también lo mencionaba la alcaldesa Aura, la necesidad de las circunscripciones especiales. Quizá, digamos, esto puede que no haga parte del Código Electoral, pero sí de una necesaria reforma política que requiere Colombia. Y en esa perspectiva, que haya una circunscripción especial en todos los niveles, a nivel nacional y a nivel local, de las diferentes corporaciones públicas. Hoy lo decía Ati, no tenemos una primera senadora mujer indígena en Colombia, y esto da mucho de qué hablar en esta materia. Y en tercer lugar, hay elementos ya de carácter material con relación al ejercicio del derecho fundamental a la participación a través del voto. Esto quiere decir el acceso a los puestos de votación. Hoy hay muy pocos puestos de votación. Nos mencionaba la alcaldesa Aura que el número de puestos de votación es muy reducido en su territorio para poder ejercer el derecho al voto. En segundo lugar, el transporte, lo mencionaba inclusive el doctor Jaime.
con respecto a la necesidad de fortalecer el acceso al transporte. Estos son dos elementos que contempla muy bien el Código Electoral: ampliar el número de puestos de votación y mejorar las condiciones de transporte garantizadas por, en este caso, la Registraduría Nacional en materia logística. Y un elemento adicional que es la pedagogía electoral, lo mencionaba la doctora Aura, con respecto a hacer un ejercicio de pedagogía electoral que contemple, como se dijo anteriormente, los idiomas propios de las comunidades y los lenguajes de las comunidades étnicas y de los pueblos, en este caso, por ejemplo, indígenas de nuestro país. Entonces quería simplemente retomar estas importantes ideas y propuestas que ustedes han hecho, y bueno, ya le daría entonces de nuevo la palabra al doctor, al honorable magistrado Jaime, para poder cerrar este foro. Bueno, Oscar, muchas gracias. Y pues bueno, reiterar lo manifestado por usted hace unos minutos, supremamente interesante estos espacios, y yo creo que este tiempo fue muy corto para poder hablar de acuerdo con las experiencias de cada uno de nuestros invitados sobre una política pública étnica de nuestro país. No me queda otra cosa sino darles las gracias, honorable concejal Atic, a la alcaldesa Aura, a Bonifacio, por supuesto, reiterarle mis agradecimientos, y espero poder contar con ustedes en estos escenarios que a futuro el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría nos permitan para enriquecer la democracia y, por supuesto, la defensa de los pueblos indígenas. También a todos ustedes, compañeros del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría, por el apoyo que nos dieron para que este espacio y este foro sobre experiencias técnicas en la administración pública se diera, a todos los participantes que se conectaron a esta hora para acompañarnos. Y pues bueno, Boni, te doy a ti la palabra de 1 minuto para que te despidas, y ojalá aproveches la oportunidad para que la concejala Atic y la alcaldesa puedan visitar el municipio de Uribia, invitarlas allá al Cabo de la Vela. Seguramente este año no va a haber el Festival de la Cultura Wayuu, pero por temas de pandemia, pero ahí tiene usted en Uribia una diversidad de escenarios para que puedan ir estas dos grandes exponentes de nuestras etnias a disfrutar del espacio uribiero. De la misma manera, posteriormente, la concejala Atic, y por último, pues se despide nuestra alcaldesa Aura. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y una feliz tarde. Por supuesto, gracias a magistrado Jaime Luis Lacutir, a Oscar Londoño, por supuesto, al Consejo Nacional Electoral, y por supuesto a nuestra querida Atiquigua, concejal de Bogotá, a la alcaldesa Aura, y a todo el pueblo colombiano. Mis agradecimientos enormes de haberse tomado la tarea de escucharnos, de conocer un poco de acuerdo a las experiencias que hemos planteado en este foro. Aprovecho, y por supuesto, Jaime Luis, hacerles una invitación a todos que vengan a Uribia, al Cabo de la Vela, a Porportín, a todos estos diferentes sitios turísticos que tenemos, etnoturismo. Y además de ello, invitar a la alcaldesa de Cubará a que vengan y nos sentemos en una mesa de trabajo para que me den ese espaldarazo necesario para que juntos coordinemos y apoyemos a Uribia en este proceso que tiene mi plan de desarrollo, de enfocar y ser este gobierno el que inicie con los pininos de lo que mañana va a ser el autosostenimiento de este municipio, toda vez que es un municipio de que vive prácticamente del 80% de su sostenimiento son las regalías del carbón, y que tienden a desaparecer, y que es nuestra responsabilidad como originarios de este territorio enfocar en materia y en políticas públicas cuál va a ser la economía más adelante de este pueblo. Y por supuesto estamos organizando el etnoturismo para que mañana el futuro de Uribia sea en este territorio en materia de economía. Así que te invito, te espero, y quiero aprovechar ese gran conocimiento que tienen estas dos mujeres hermosas para que me ayuden a construir un municipio con grandes futuros, y sobre todo para seguir preservando
nuestros usos y costumbres y seguir existiendo como un pueblo numeroso de las minorías étnicas de este país. Invito a todos los colombianos, por supuesto. Atik, el espacio para que se despida y nuevamente muchas gracias por sus palabras y por su intervención. Bueno, yo creo que hay un reto muy importante y es cómo avanzamos de manera progresiva en la materialización de los derechos humanos y en específico de los derechos de la diversidad étnica. ¿Qué hice en Bogotá? Trabajar para que tuviera un capítulo étnico el plan de desarrollo, de la mano de todos los espacios consultivos. Entonces, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales, gitanos, indígenas, hay como 92 pueblos indígenas. La alcaldesa, obviamente, no incluyó el capítulo, entonces logramos incluir un artículo, que fue el artículo 66, que invito a todos los interesados en cómo avanzamos de manera progresiva en superar esas brechas de desigualdad que hay con la diversidad étnica, porque este artículo 66 creo que es el primer precedente en un ente territorial de cómo avanzamos en un plan de desarrollo que concerta sus programas, sus proyectos, sus metas, sus indicadores, sus presupuestos, en los diferentes escenarios locales, se asignan responsables. Acaba de terminar, dimos un plazo de 4 meses, se lograron 550 acuerdos concertados con las comunidades y yo encuentro muy curioso, por ejemplo, en un municipio como Pueblo Bello, donde los arhuacos son el 60% de la población, por primera vez tienen un consejo donde hay 6 concejales arhuacos y no hubo posibilidad de que se concertara y se incluyera un capítulo étnico en el plan de desarrollo municipal. Lo mismo pasa en el Cauca, donde hay organizaciones sólidas, donde se supone que los pueblos y los planes de desarrollo no están incluyendo el enfoque étnico. Yo creo que hay unos elementos estructurales y es que revisemos realmente que los planes de desarrollo incluyan primero una arquitectura de planeación que nos permita, ¿no?, tener una batería, un sistema de información, una variable étnica, una batería de indicadores para hacerle seguimiento no solamente a la formulación de las políticas, sino a la implementación de las mismas. Segundo, unos trazadores presupuestales. Es que esto no puede estar a la voluntad del alcalde de turno. Realmente debería haber una inversión sostenida en la implementación de estas políticas y deberían ser elementos estructurales para nuestros planes locales de desarrollo, departamentales y espacios claros de interlocución con las comunidades que no pueden estar tampoco a la voluntad del alcalde de turno, si quiere o no dialogar con las comunidades, y esto tiene que ver con la materialización del derecho al consentimiento libre, previo, informado, a la consulta previa, que entre otras está en el marco de un debate, que creo que esto tiene que ver también con una decisión, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de democracia queremos? Entonces, los que queremos una democracia intercultural, plural, donde se puedan superar estas brechas de desigualdad. Acordémonos que Bogotá es la ciudad más desigual de nuestro país y superar estas brechas de desigualdad, por supuesto que requiere también acciones no afirmativas, porque esto yo creo que se queda corto, tienen que ser acciones transformativas y en el caso puntual de la diversidad étnica tiene que haber un enfoque reparador con las mujeres de la diversidad étnica, el enfoque mujer, género, familia y generación, como lo incluí en el artículo 66, y de esa manera vamos avanzando en superar esas brechas de inequidad. Encuentro que hay que superar, por supuesto, el racismo epistémico, el racismo institucional, o sea, tiene que ser de acuerdo a las cosmovisiones. ¿Esto qué implica? Replantear la relación Estado-pueblos indígenas, que no puede ser sobre la base de la imposición, del sometimiento de las comunidades, sino que tiene que ser sobre la base del respeto y el diálogo. Y eso implica, obviamente, la transformación de una cultura muy colonial que sigue pues muy vigente en la mayoría de los municipios. Entonces considero que aquí en Bogotá el artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital, una lucha conjunta que dimos con todas las organizaciones étnicas, es una semilla
donde florece este sueño de una nación multiétnica. Claro que ahí está, y depende de los pueblos que estos espacios y estos caminos que se abren se mantengan en el largo aliento, porque esta es una lucha política. Y yo creo que eso cambia de que 45 concejales que tiene la ciudad de Bogotá, por primera vez incluye un artículo. Esto significa, pues también, ¿qué significa representar la diversidad étnica? Porque encuentro que muchas veces somos indígenas, pero cuando llegamos a los espacios de decisión, no adecuamos los planes de desarrollo y los presupuestos también con programas claros que nos ayuden a superar todas estas exclusiones. Entonces yo cierro pues compartiéndoles esa experiencia, diciendo y agradeciendo por este espacio al Consejo Nacional Electoral, al Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales y a la Registraduría Nacional, al alcalde Bonifacio Hernando Enríquez, gracias por invitarnos a La Guajira, y también a la alcaldesa de Cubará, y por supuesto, magistrado, quedo muy atenta y ojalá en la propuesta del Código Electoral podamos también incorporar mecanismos de transparencia para que por ejemplo, en municipios como Pueblo Bello hemos tenido demasiadas dificultades para que nuestras opciones tengan realmente las garantías de transparencia para que se puedan respetar. Así que es la segunda vez donde hay una gran movilización del pueblo arhuaco por llevar a la alcaldía un candidato y no ha sido posible. Bueno, creo que el magistrado Jaime tiene algunas dificultades técnicas, entonces, pues bueno, damos por terminado este foro. Muchas gracias a ti, muchas gracias, alcalde Bonifacio, por habernos acompañado, y bueno, esperamos vernos en otra ocasión. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.